TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Muy buenas noches y bienvenidos todos al nuevo programa de la revista de la Universidad de México en TV UNAM. Espero que les guste, que tengamos larga vida y que nos veamos todos los viernes a las 8:30. La revista se ha dedicado a explorar el tema de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los demás? Y es quizás un buen momento para preguntarnos por la identidad mexicana. ¿Existe la identidad mexicana? A la hora de la exaltación de los valores patrios, ¿quiénes somos nosotros los que vivimos en este país? Se da el grito en todas las plazas del país, pero también en todas las embajadas de México en el mundo. Podemos también preguntarnos si nos movemos con nuestra identidad, si nuestra identidad como mexicanos permanece en el extranjero, si cambia, si es algo inamovible, permanente. Afortunadamente contamos con dos invitadas que nos van a ayudar a esclarecer estos temas, nos van a dar algunas pistas para abrirnos estas perspectivas, estos términos y estas cuestiones tan importantes el día de hoy. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Olivia, ¿tú crees que existe algo así como una identidad mexicana o por lo menos una identidad colectiva que compartimos quienes vivimos en este país? Bueno, yo diría que desde que existen los países, o sea, los estados-nación, a los ciudadanos de cada país nos han educado para que todos creamos que como nuestro país no hay dos. Si nosotros decimos como México no hay dos, pues como Turquía no hay dos y como Senegal no hay dos. Y nos educan para que creamos que todos los ciudadanos de un país somos identitariamente parejos y que lo más importante, identitariamente, es nuestra pertenencia nacional. Eso así nos educan. Ahora, ¿cómo lo vive cada persona en cada país, en cada momento histórico? Yo creo que ese es el tema a analizar. Perfectamente. Entonces, no nacemos con una identidad, sino la vamos aprendiendo. Entonces, ¿quiere decir esto? ¿Piensas que esta identidad se mueve, evoluciona? ¿Podemos cambiar de identidad mientras crecemos? Las identidades siempre se mueven. No hay manera de que las identidades, ya sea individuales o colectivas, se mantengan fijas, inamovibles a lo largo del tiempo. Eso es una ilusión óptica que tiene que ver con cómo nos educan en forma patriotera y esencialista. Pero no hay identidad que no se mueva. Todas las identidades están en movimiento. Por supuesto. Entonces, si pensamos en los migrantes, por ejemplo, Leticia, los migrantes mexicanos en Estados Unidos, particularmente con quienes has trabajado, con el tema al que has trabajado, ¿podemos pensar que es una identidad en Estados Unidos que cambia esta educación? ¿Hay un cambio al llegar allá? ¿Hay una manera de ser diferente mexicano en Estados Unidos? Mira, yo creo que hay que diferenciar entre identidad y la parte de la cultura política en el sentido de adaptarte a los valores, a los principios, a los actos cívicos que hay que llevar a cabo cuando estás en un país en el que no naciste ni en el que no has crecido. ¿Sí? Que esa sería una primer generación de migrantes. En ese sentido, las personas llegan a un lugar y se van adaptando, te cruzas la calle donde ves que todo el mundo se la cruza, obedeces ciertas normas cívicas, pero eso no necesariamente tiene que ver con que cambies tus referentes en términos de, por ejemplo, lo que consideras que te hace mexicano o incluso, que es algo muy interesante, cómo se exalta lo que se piensa como mexicano. A mí me llama siempre la atención el hecho de que en Estados Unidos, sobre todo en California, hay escuelas de mariachi, cosa que no hay en nuestro país, porque claro, en un contexto de desafío permanente a lo que tú eres, a lo que te han dicho que eres, o a lo que vas cargando como lo que te representa, bueno, exaltas esas cosas que te pueden fortalecer. Entonces, bueno, los mariachis es lo mexicano y entonces se educa a los niños o se les enseña a hacer mariachis y aquí, bueno, nadie lo hace porque no tenemos esta amenaza permanente en ese nivel. Entonces, a mí me parece que es interesante separarlo, ¿no? Esto, que serían las prácticas, y en ese sentido, claro que hay una adaptación, un cambio de sobrevivencia elemental. Si no quieres que te metan a la cárcel por una cuestión que
en otro país sería muy punitiva y que tal vez en México no lo es, y por el otro lado, pensar en una cosa mucho más compleja, más abstracta, que es esta cuestión de la identidad que se va además alimentando de lo que va viviendo en el día a día. Y hay un punto, porque creo que nos va a vincular con una cuestión que se discute mucho hoy en México, y es esto para la primera generación de migrantes que tendrían todo el bagaje y la socialización política del país de origen, ¿no? Quienes migran en esa condición. Pero sus hijos, que pueden haber emigrado con ellos pequeños, o los que nacen en ese país, ahí empieza un cambio muy interesante, mucho más plástico en el sentido de la propia identidad, ¿no? Digo, voy adelantándole porque yo creo que vamos a llegar a ese punto. Sin duda vamos a llegar a este punto. Creo que la situación política actual nos lo exige. Creo que casi cada uno de nosotros nos estamos preguntando quiénes son estos migrantes que quizás, ¿no?, llegaron a Estados Unidos siendo muy pequeños y quizás van a volver a México, son mexicanos, ellos dicen que son más bien americanos y quieren quedar allá, se van a reintegrar como ahora migrantes de Estados Unidos, ¿tú crees? ¿Va a haber un choque? Mira, qué bueno, que es un punto muy importante y vale la pena aclararlo de una vez. En Estados Unidos hay 11 millones de mexicanos nacidos en nuestro país. Es el país de más larga presencia en el extranjero que hay registrado. Entonces, esto hace un caso excepcional en términos de emigrantes para México. Entonces, de estos 11 millones, prácticamente la mitad no tienen documentos para estar en Estados Unidos. Entonces, los hijos de esos emigrantes que se fueron pequeños, le llamamos la generación 1.5, porque son aquellos que no crecieron en su país de origen, que se fueron chiquitos y que se han socializado y se han americanizado en el sentido de la vida, pero legalmente hablando, su documento, ¿no?, su pasaporte, su acta de nacimiento es mexicana. Entonces, aquí entra una cosa muy interesante y es una disputa de tipo ya casi filosófico, pero que ahora sí baja a lo político, y es ¿de dónde es la persona en términos de pertenencia nacional? ¿De dónde se siente, de dónde se ha crecido, de dónde se ha socializado, o del país donde por azar nació? O sea, un poco lo que platicábamos antes es, usted nació de ese lado, entonces es estadounidense, nació en este lado de la raya, es mexicano. ¿Es eso a estas alturas de la vida realmente posible? Y lo digo para el caso mexicano, pero lo puedo adaptar a cualquier caso nacional del planeta. El problema con esto es que nos siguen rigiendo las normas jurídico-políticas y, por tanto, sí define la personalidad jurídica de las personas, pues el lugar de nacimiento. Y esto hace que en el caso mexicano tengamos un grupo muy importante, 6 millones prácticamente de personas, en una situación de deportabilidad inminente por la política actual de Donald Trump y bueno, y de todo su grupo, ¿eh? Ojo, Donald Trump es el liberal dentro de los conservadores, o sea, dentro de este grupo. Entonces, ese es un asunto que hay que tenerlo en cuenta porque los que tendrían este rasgo de generación 1.5 son el 10% de ese universo. Y el otro elemento muy importante, sorprende la coyuntura, cada vez que Trump dice algo, todo el mundo se pone como loco en este país. Lo importante es que a México no han dejado de retornar desde hace casi 10 años, casi 2 millones de personas, y cada semana llegan varios miles de ellas. Entonces, tampoco podemos solamente ver y pensar en términos de políticas públicas y de reacción a nivel nacional o de debate en términos de quién es o quién no es, mexicano o estadounidense, por una medida que ahora se ha puesto muy visible, cuando este es un tema que no solo no empezó ayer y no va a terminar, aunque se resuelva el tema de los DACA, que ahora seguramente todo el mundo tiene como más familiarizado. Entonces, por ahí creo que hay que tenerlo también muy en cuenta. Así como lo planteas, parece patente la subjetividad o quizás como la falsedad de la instauración de una frontera, ¿no? Sobre todo la frontera entre México y Estados Unidos, que se ha movido tanto y que dependa, ¿no?, tus derechos y quizás el destino de donde te toque vivir, de qué lado naciste de una tierra que finalmente es continua y no tiene por qué estar separada en dos. Y regresas mucho a lo que nos decía Olivia en un inicio, que la identidad es algo que se aprende y pues, definitivamente los Dreamers llegaron a un lugar donde aprendieron de muy pequeños los valores que estaban en curso y los hicieron propios. Sé que Olivia ha trabajado muchísimo en los términos, en el racismo, ¿no?, que precisamente distingue al otro, ¿no?, como diferente de lo propio, diferente de la identidad propia. Y quisiera saber si el mexicano, para volver un poco a esto,
hay cosas que excluyes y estableces su identidad por contraste en México o incluso también en Estados Unidos. ¿Hay alguna, hay este juego? Vamos a ver, estamos hablando de identidad. Sí. No hay manera de construir identidad sin construirla por oposición o en comparación con. El primer momento de la vida de un ser humano, cualquier ser humano, en el que esa persona percibe por primera vez, ¿ok?, que tiene un yo, es cuando se da cuenta que él o ella y su madre no son la misma persona. Cuando empieza a entender yo soy yo y ella, que yo creía que era parte mía, es otra. Bueno, de ahí para el real, en identidades individuales e identidades colectivas. Dice Borges, la identidad es esa cosa rara que somos, numerosa y una. Dice el gran poeta maldito Arthur Rimbaud, que es una maravilla, la frase identitaria que es maravillosa, yo es otro. O sea, yo en primera persona y el verbo conjugado en tercera, porque no hay forma de que haya yo sin el otro. Bueno, ahora, si nos ponemos en el terreno de las identidades nacionales, no siempre existieron estados, nación, países. Es una cosa nueva en la historia de la especie humana. Para que se crearan los países y se estabilizaran, hubo que convencer o imponer a poblaciones que acabaron quedando dentro de esos territorios gobernados por un Estado, que eran parte de una cosa y todos la tenían en común, la nacionalidad. Bueno, pero todos sabemos que eso pues fue una o convención o imposición. No hay país del mundo en el que eso no se haya hecho, ninguno. Bueno, entonces, si tú te vas a México, pues bueno, sí, lo que nos dicen es, tú antes que nada te tienes que definir como mexicano, pero a ver, a los indígenas mexicanos no los consideramos como en igualdad de circunstancias porque son diferentes y además esa diferencia es como inferior y ahí entran cosas étnicas y también raciales y etcétera. Si hablas de los afromexicanos, hasta ahorita las autoridades migratorias detienen a afromexicanos y hasta los deportan porque dicen que un negro no puede ser mexicano. Bueno, si tú hablas de minorías, otras minorías, que son menos visibles quizás, pero también se dice, un judío es extranjero, no es mexicano, un gitano no puede ser mexicano. Entonces, existe como digamos que existe tanto como las fronteras, una idea de identidad, quizás como una ficción compartida, un terreno quizás político para juntar pueblos. Quizás es una ficción compartida, tanto como las fronteras. Yo creo que lo vamos a averiguar después de este corte. Por favor, no se vayan, regresamos ahorita. Estamos de vuelta, nos quedamos platicando sobre quizás la ficción o la imaginación, la construcción de una identidad por intereses de Estado, por intereses de unión. Nos contaba Olivia de cómo el mexicano a veces no reconoce otras razas, otros fenotipos como propios. Nos hablabas de los mestizos. No. Los afromexicanos, le podríamos decir, los afromexicanos que son cuestionados dentro de su mexicanidad e incluso deportados si no demuestran ser mexicanos en el momento. ¿Cuál es entonces la ficción de la identidad mexicana en términos de fenotipo? Bueno, de fenotipo y de cultura, porque mira, México es un país muy sui generis en esto, muy sui generis. Hay otros, pero México es el campeón de esta cosa de nosotros. Somos una nación súper progresista. ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX dijimos, no va a haber razas puras, sangres puras, culturas puras en nuestro país. Nos vamos a mezclar, sobre todo españoles e indígenas, para formar un país de mezclas, de sangres mezcladas, de culturas mezcladas, un país mestizo. Eso es la definición misma del antirracismo. Claro. Ahora, lo que pasa es que debajo del manto del mestizaje, pues se crea un nuevo racismo. ¿Por qué? Porque entonces lo que se nos dice es, o eres mestizo o no eres mexicano. O eres ese tipo de mestizo o no eres mexicano. Entonces, si eres otra cosa,
no eres mexicano. Y te voy a decir algo, eso no solo se aplica a las otredades de dentro, como pueblos indígenas que no se quieren mestizar, como afromexicanos que no se quieren, sino a quienes han tocado a nuestras puertas desde fuera. México ha sido un país de puertas cerradas a la inmigración bajo el argumento de que muchos pueblos, nacionalidades, razas, culturas, religiones no son asimilables al mestizaje mexicano. Como que no tienen los ingredientes El necesarios. sello de calidad. El sello, ni los ingredientes para el mestizaje. Sí. Sí, claro. México es uno de los países de menor presencia de extranjeros radicando en su territorio, ¿no? Y esto contradice el hecho de que somos uno de los países de mayor emigración del planeta, ¿sí? Y sería como para que tuviéramos un nivel de comprensión de la otredad por esto, porque la población que vive fuera y eventualmente va y viene o tiene este contacto, aunque tengamos poca presencia y convivencia en términos de la mayoría de la población con la otredad desde la extranjería. Entonces es un punto que creo que hay que tenerlo claro cuando también se habla de identidad, porque de repente es una identidad que se siente forjada, una sí para todo, y no reconoce ni incorpora cualquier cuestión que se va añadiendo. Y un dato también que acá lo vincularía con lo de los mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, porque 98% de los habitantes de México que viven fuera del país están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aunque claro que hay en España, pero realmente son números muy menores comparados al gran número en Estados Unidos, y ahora la embestida de la política estadounidense lo agrava, digamos. Pero un punto que yo quería resaltar tiene que ver con que también mucho de la población mexicana, por su historia de migración, por los momentos de mayor auge migratorio, tiene unos referentes culturales que incluso han cambiado en nuestro país. Incluso no coinciden, digamos, en lo más popular, ¿no? Tal vez es los referentes de la abuelita, de los tíos mayores que tienen jóvenes que los jóvenes más urbanos de nuestro país ya no conservan. Entonces también eso implica un reacomodo con este tema del retorno. Todo se nos mueve porque es un espejo muy fuerte en el que vernos para entender, que en México ni todos hablan español, 8% de la población indígena no habla español. Por tanto, si se sumaran, y como se han sumado, personas que no hablan hablan inglés, bueno, eso no les hace no ser mexicanos, en el sentido de su origen, pues, territorial, vamos a ponerlo, y ni siquiera por su propio deseo de decir, bueno, mis valores son estadounidenses, porque también habría que preguntarse y preguntárselo a los estadounidenses. En este momento de crisis tan fuerte de ideología, ¿qué es ser estadounidense? ¿Cuáles son los valores de ellos también, no? Muchas veces hablábamos de contraste, surgen las como repliegues identitarios cuando empiezan, digo, va a ser un poco repetitivo, los discursos identitarios. En Estados Unidos está surgiendo un discurso quizás blanco, quizás que hace que se repliegue más las comunidades que no pertenecen a eso, ¿no? Que busquen de qué manera se repliegan y no permiten la asimilación. Entonces, no sé si esperar para un futuro cercano que esta asimilación que se está dando en Estados Unidos pare, que me imagino que es lo que quisieran los white supremacists en Estados Unidos, y refuerce paradójicamente la identidad mexicana de los hispanos que viven allá, o la identidad hispánica. Déjame más rapidísimo. Sí. No, yo no diría que está surgiendo, es que esto ahí está, esto está siempre ahí. El nacionalismo es eso, el nacionalismo lo que hace es acendrar este discurso y esta creencia y esta convicción de que hay algunos que sí son la mera esencia de la nación, mientras que los otros no son. Bueno, entonces hay momentos en que eso se agudiza y momentos en que no. En Estados Unidos, ahorita, lo que yo nada más quiero decir, el gobierno de Trump sí está protegiendo, inclusive, no solo identificándose con, protegiendo las visiones que realmente creen y que están alimentando una paranoia, que los blancos cristianos en Estados Unidos van a acabar viviendo en guetos porque los negros, latinos, musulmanes, chinos los van a invadir. Hay una psicosis que el gobierno alimenta, pero no es que esté surgiendo, eso siempre ha estado ahí. Solo que, y no solo en Estados Unidos, en muchos otros países, también en el nuestro, o sea, también yo le meto a México. Por favor. Sí. Bueno, no justo. Yo creo que el punto aquí es, eso es la esencia de la nación.
¿no? Justo, la nación se hace a partir de exaltar ciertos valores y por eso tú decías, bueno, si las fronteras son ficticias, lo son en un sentido, digamos, filosófico, pero en la realidad ahí están y ponen barreras y crean una serie de limitaciones para las personas que, digo, que una persona pueda ser deportable, es en sí mismo un crimen mayúsculo, pero es en la lógica que imperan los estados nacionales. Y en ese sentido México no tiene nada de qué enorgullecerse porque la política migratoria, por ejemplo, mexicana, es sumamente excluyente, selectiva y aunque es una política nueva, la que cambió en el 2011 tenemos una nueva ley una ley de migración. Lo que es impresionante es que mantiene algunas de las cosas, nada más para decirte, en Estados Unidos estarán hablando de que si usted nació aquí o no nació, o si se naturaliza y eso implica que cambia su estatus y... Ese es un debate de allá. Pero en México, ni siquiera cuando una persona se naturaliza, se vuelve ciudadano de primera. ¿Sí? Sigue teniendo un nivel de exclusión y los senadores y los diputados que serían jóvenes, digamos, de los últimos 5 o 6 años, ratificaron esa visión de México respecto al extranjero que se abraza a la nación mexicana. Se hace nacional, pero no puede ser, creo que ni director de primaria. O sea, director en la UNAM no puedes. Entonces, lo pongo como un ejemplo para que también creo que en esta discusión sobre la patria, la nación, la identidad, veamos la falsedad y la hipocresía de los argumentos y que seamos muy críticos con el discurso estadounidense, pero que lo aprovechemos para, desde mi punto de vista, abrir el debate en México y decir, si un grupo de mexicanos por azar, porque nacieron en México, aunque hayan sido llevados pequeños y todo, retornaría con una serie de complementos o podría retornar a más allá de su voluntad, digamos, lo estoy poniendo en términos de lo que la política, la realpolitik en este momento dicta y veamos qué va ocurriendo. Si no hay una amnistía, que sería que ojalá que nos resuelva nuestra vida los estadounidenses, como suele pedirse desde México, bueno, regresarían a México, ha ocurrido. Pero eso implica que podrían regresar también sus familias porque siempre un migrante se tiene que pensar en función de su familia. Entonces estamos hablando de 6 millones de personas. Eso para un país de 130 millones de habitantes tampoco es tanto, ¿eh? Es muchísimo, pero tampoco tiene por qué apanicarnos. México tendría como que pensar como nación cómo integra y repiensa esto que en un momento dado le fue muy favorable porque le benefició en términos de expulsión de población que no podía alimentar, y al mismo tiempo se benefició de sus remesas. Ese es el gran desafío que implica en términos de política real y en términos del debate filosófico, pero de ético, moral, implica que México sí repiense su propia identidad. ¿Qué somos? No, es que esos chavos ya se fueron y entonces ni son mexicanos, ni son más americanos. En la práctica tal vez, en el día a día, en los valores pues de consumo, porque tal vez tienen esta vida más americanizada como creemos que es, ¿no? como la percibimos, pero en la vida cotidiana, en el papel, en lo jurídico, tendremos que asumir como nación que eso implicaría un retorno y una asimilación a su propio país de origen. A su propio país de origen, por supuesto. Es una paradoja complicadísima, ¿eh? Es complicadísimo, la aceptación del mexicano rehecho, ¿no? Rehecho, pero te digo, justamente es un desafío al que tenemos que llegar y no es cosa de decir, bueno, ojalá que pase la amnistía en Estados Unidos. Pasaran lo que pasaran, lo importante sería que este país se plantee eso, y por eso puse también el ejemplo de los extranjeros. Se nos está acabando el tiempo, tenemos apenas un minutito. Olivia, tú que has analizado los procesos de integración y de racismo, ¿habría algo que aconsejar o una salida, una puerta, una solución, una manera de poder ser realmente plurales, de quitar estas barreras de la identidad y de la diferencia en México? ¿Hay algún? ¿Qué pregunta, Premio Yael? Nobel. Bueno. Premio ¿Quieres Nobel. que de verdad yo te conteste en un minuto? Primero tenemos que estar muy conscientes, todo el planeta, la especie humana, que sufrimos de ese mal. Tenemos que hacerlo consciente, visible, tenemos que estar hablando de eso, tenemos que reconocer no solo en el otro, el racismo del otro, sino como dice Leticia, el nuestro propio. Tenemos que ser muy autocríticos porque todos somos parte de este mal que la especie humana tiene, digamos, no vamos a decir que es cognitivo, hay todo un debate, pero tenemos que hacerlo consciente, llevarlo a la luz y decir, a ver, o nosotros
decimos que esto existe y que está renaciendo con fuerza Claro. y con 1000 caras peligrosas, o no vamos a salir de ahí, No lo dejemos renacer. sino al revés. No al lo revés. dejemos renacer. No lo dejemos renacer. Sí. Sigámoslo platicando, sigamos desconstruyéndolo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias, Leticia. De veras, qué iluminador. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto.